Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 6 de diciembre del año 2024. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar. Ambos personajes se consiguen además del canal de YouTube por X como Mingo TV, aludiendo al programa, y como @ementov en el caso de Erika Mendoza. Y en Instagram también consiguen a Mingo como Mingo TV. Desde allí se hacen las invitaciones a su programa, Arrímate al Mingo. Y a Erika Mendoza Tobar la consiguen como @Erika Mentov. Yo creo que hay que estar pendientes de ellos porque además de tener muy buena información, por allí ellos adelantan algunas iniciativas del canal de Mingo TV, que es en donde estamos. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por suscribirse al canal. Es fácil, es gratis, no compromete y nos ayuda muchísimo a nosotros para seguir creciendo, obviamente, que se crece en la medida en que hay suscripciones. Para nosotros eso es muy importante. Denle like al programa si les gusta, refuercen el programa Aquí se habla libertad, que bueno, últimamente no hemos salido por razones, sobre todo de infraestructura de respaldo, desde donde yo transmito, que está en reparaciones y he tenido algunos inconvenientes. Y para los que quieran apoyar esta iniciativa, por patreon.com, Víctor Maldonado, se pueden apoyar. Suscríbanse a Patreon también, aporten a este programa y denle fortaleza económica a las próximas iniciativas. Bueno, hoy, como todos los viernes, estamos con el profesor Daniel Laud, economista e historiador, profesor en la UCAF, donde tiene su base de operaciones, pero también profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Metropolitana, un analista económico muy reputado porque le ha hecho, bueno, su historia profesional así lo indica, pues él ha tenido en ese sentido una trayectoria muy rica que se pone a disposición. Y yo creo que estando a 6 de diciembre, vale la pena seguir repasando la condición económica del país. Tengo que decir, yo ayer ratifiqué, profesor, constaté que este país es muy híbrido, o sea, este país tiene una mirada en donde uno se encuentra con una realidad muy magra, muy pequeña, muy desilusionada, muy expectante de lo que puede ocurrir. Pero por otro lado, y lo digo como buena noticia, ayer estuve invitado, como todos los años, usted sabe, a los anuncios de fin de año de la empresa de telecomunicaciones Digitel. Y entonces ellos hablan, y con razón, con optimismo, de las nuevas inversiones. Hay una nueva aplicación, profesor, digamos, son 3 iniciativas. Remozaron su página web, bajaron una aplicación totalmente interactiva, soportada por inteligencia artificial, que ellos dicen que es una especie de centro de servicios automatizado que uno lleva en el teléfono. Mejoraron el contenido y los, digamos, los aportes de cada paquete, ahora como en otros países, y esto lo que hace es que cierra la brecha que tenemos nosotros respecto de otros países. En un paquete te dicen, usted puede hablar por WhatsApp, escribir por WhatsApp todo lo que quiera, y eso no se lo cargamos, no va contra su cuenta de datos. En otro paquete, un paquete intermedio, lo mismo es WhatsApp, Instagram, creo que Telegram. Y en el paquete superior, entonces está Spotify, WhatsApp, Telegram, Instagram, etcétera. O sea, que la gente tiene acceso directo a eso sin ir contra su dato. Y los datos, bueno, la gente lo utilizará como pretenda que lo pueda utilizar. Uno dice, bueno, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Uno puede decir, bueno, la verdad es que están acercándose al promedio de calidad de servicio de los otros países de América Latina. Bueno, sí,
Y eso requiere un conjunto de inversiones, requiere un conjunto sobre todo valoro la disposición del sector de esa empresa, del sector de telecomunicaciones, para avanzar, para dar buena calidad de servicio, para el darle valor agregado a sus clientes y para mejorar la interacción. En un momento de transición, profesor, porque al final, digamos que la experiencia presencial ya no es tan importante. O sea, ¿qué significa la experiencia presencial para mí? Bueno, ¿quién va al banco? Ok. Cuando en la plataforma bancaria o en la plataforma de una empresa de telecomunicaciones, uno puede interactuar e interactúa rápidamente con márgenes razonables de seguridad, etcétera, etcétera. De tal manera que, por un lado, hay un país que sigue guapeando y por otro lado, hay un país que está totalmente oscurecido. Y sucede que la narrativa alrededor de Venezuela es una narrativa polarizante, dicotómica, que no tiene puntos medios. O sea, para algunos venezolanos celebrar el progreso o las buenas noticias de una empresa de telecomunicaciones es traicionar la política. Es algo así, algunos venezolanos decir, oye, qué mal que al grupo Raguayana, que es un grupo de muchachos del Colegio San Ignacio, ignacianos, qué mal que no hayan podido dar conciertos en el país por la palabra veneco, etcétera, y todo eso que se planteó. La gente dice, pero ¿cómo tú estás pensando en conciertos? ¿Cómo te atreves a eso cuando hay gente presa? Sí, hay gente presa, la gente se divorcia, hay gente que enviuda, pero tiene que ir al supermercado a comprar y probablemente se comunica por su celular y tendría todo el derecho a ir al cine. Por cierto, vi el Apocalipsis en un San Juan, 2 horas de casi que de 8:30 a 11:30 de la noche en el cine. Digamos wow, se los recomiendo, es un documental que es una clase de teología sobre el Apocalipsis, muy bueno para los que les guste. Entonces, uno anda por Venezuela, que vive en Venezuela, uno anda en Venezuela con cuidado de no sonreír para que no se ofenda a la gente. Pero por otra parte, uno sale a la calle y uno ve que la gente anda en lo suyo. Que la gente anda en lo suyo. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, usted, profesor, nos acaba de decir que sacaron el proyecto de presupuesto. Ahora, yo le comentaba a usted, y quiero por ahí comenzar el intercambio, bueno, que lo importante del presupuesto son las premisas. Siempre un presupuesto país tendría que decir, mira, esto que yo voy a gastar está soportado en un monto de ingresos y por lo tanto en Venezuela el precio del petróleo es importante y el nivel de explotación. Esto que está aquí está calculado a cierto tipo de cambio y entonces uno puede ver, digamos, cuáles son las expectativas de devaluación o no del país para el próximo año. Y por supuesto, en el presupuesto debería de verse los énfasis del gobierno, en dónde es que va a poner el gasto público. Si no, o sea, un presupuesto sin premisas, lo que da es tristeza. En todo caso, el bienvenido, profesor, gracias por estar con nosotros. Bueno, Oímos con mucha atención. bueno, gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, ¿no? Y además yo también tengo que manifestar ¿cómo se llama? Mis excusas por tanto problema que también tuve en esta semana, ¿no? Porque yo el viernes pasado tuve un problema con mis clases, tuve que ausentarme y no presentarme en el programa. El viernes de la semana pasada tuve un problema de conexión terrible aquí en la universidad, ¿okay? Que se repitió el día de ayer, ¿okay? Me Pero dijeron que se cayó el sistema ayer, ¿no? y afortunadamente eso se resolvió en la tarde. Yo por eso no te avisé. Yo dije, Dios mío, si esto sigue hasta mañana, no sé cómo vamos a hacer con el programa. Pero bueno, bueno, de verdad, o sea, les pido excusa
por mis complicaciones, ¿ok? Y bueno, y vamos a tratar de emparejar las cargas, ¿no? Vamos a ver cómo damos la cara hoy, ¿ok? Bueno, efectivamente, como dices tú, ¿no? La economía del país está muy extraña, ¿no? ¿Ok? Hay unos sectores que han crecido, ¿ok? Y curiosamente, tú estás nombrando uno de ellos, ¿no? Es el sector de comunicaciones, ¿no? Pero el sector de comunicaciones también tiene ambigüedades, ¿no? Porque, por ejemplo, CanTV no está mejor, ¿ok? CanTV cada vez está peor, ¿ok? Pero las operadoras privadas han, han tratado de mejorar mucho su servicio hacia los clientes, ¿ok? Y eso redunda en una mejora de uno de los sectores del PIB, que es el sector de servicios, ¿no? Fundamentalmente los servicios privados que se prestan al público. Y yo insisto mucho en que así es como debería ser, pues, o sea, todos los servicios deberían ser privados, no deberían ser públicos. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y de hecho, lo que está pasando hoy con CanTV, lo que está pasando hoy con la electricidad en general en Venezuela es una prueba evidente de que el gobierno no es quien debe manejar los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos tienen que ser concesiones al sector privado, ¿ok? Dentro de una negociación bien clara en la cual el sector privado no aproveche una situación monopólica, más bien al contrario, pues, o sea, que haya diferentes operadoras de telefonía es excelente porque eso brinda la oportunidad de que haya competencia en ese sector, ¿okay? Y que no haya comportamientos monopolísticos. Y ahí se beneficia el consumidor. Esa es la esencia de una buena administración del sector público, ¿no? La gente siempre comenta, por ejemplo, que Noruega es un país socialista, que los países nórdicos en general son países socialistas, y en los países nórdicos, ¿okay? Lo único socialista es que tienen un estado del bienestar demasiado grande, ¿okay? Y por eso que tienen que tener impuestos muy altos, ¿okay? Pero todos los servicios son privados, ¿no? De hecho, ahí no hay educación pública, ¿okay? La educación es privada y las familias reciben vouchers y bueno, y el joven va a estudiar en el colegio que más le guste o que más le conviene, ¿ok? Sin importar cuánto cuesta eso, ¿okay? Porque su Ministerio de Educación es casi inexistente, es una oficina de gestión de fondos, ¿no? ¿Okay? Aquí en Venezuela tenemos un Ministerio de Educación monstruosamente grande, ¿okay? Y además de eso, toda una infraestructura de educación pública, ¿okay? Que por supuesto no está dando la talla, ¿okay? Otro de los sectores que ha mejorado es el sector salud, pero no el sector salud en hospitales, el sector salud en, en toda la gama de droguería y farmacia, ¿okay? Ha mejorado mucho, ¿okay? Y bueno, y de hecho esos son los sectores, ¿no? Comercio, salud, servicios de telecomunicaciones, servicios privados en general han mejorado muchísimo en este último año, ¿no? Eh, Construcción instrucción o relativa a construcción, sector construcción, ¿cómo va? construcción no. Ese es uno de los problemas, ¿no? Construcción no está creciendo y construcción es un generador de empleo, ¿ok? Y por eso que tampoco se siente ese crecimiento de una manera mucho más profunda en la economía, ¿no? Porque no ha habido inversión en el sector construcción, ¿ok? Más bien eso se ha detenido, ¿no? Desde que se hicieron ¿cómo se llama? Se intervino la gerencia de PDVSA de este señor El Aizami, ¿okay? El sector de construcción cayó, ¿okay? Porque él era uno de los grandes financistas de las construcciones que se estaban haciendo fundamentalmente en el este de Caracas. Y bueno, eso se detuvo, ¿okay? Y con ella se detuvo todo el sector, ¿okay? No hay construcción privada para
para viviendas de las personas, ¿okay? O sea que eso, por ahí no hay crecimiento, ¿no? Por eso es que la situación es muy ambigua, ¿no? ¿Okay? La otra cosa fue lo que habíamos comentado hace 2 semanas, de que después de las elecciones el ambiente de incertidumbre se acentuó, ¿okay? Y eso fue lo que marcó la ampliación de la brecha, ¿no? Aquí hay que dejar bien en claro también que esa brecha siempre ha existido, ¿okay? Lo que pasa es que no ha sido el 20, 25 y casi 30% que en algunos momentos se manifiesta hoy, ¿no? La brecha existe porque hay control de cambio, ¿okay? Tenemos, eso fue una discusión que una vez yo tuve con algunos de los economistas, bueno, de los no economistas, porque en realidad no es economista, pero funge como tal, ¿ok? Porque él decía, yo no voy a decir el nombre, pero él decía que que la única manera de liberar el cambio era que las dos tasas se hicieran iguales, ¿no? Entonces yo le dije a él, mira, amigo mío, mientras haya control de cambio, no Eso, puede, no puede ocurrir que el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo sean iguales, ¿okay? Siempre va a haber una brecha, siempre. Puede ser del 5%, puede ser del 50%, puede ser del 100%, pero siempre va a haber una brecha. Entonces, bueno, esa brecha se amplió, ¿okay? Y bueno, eso tiene al gobierno totalmente obsesionado con tratar de cerrar la brecha. Ellos han subido el tipo de cambio, ¿okay?, oficial, con el intento de que eso detenga la sangría, pero la sangría no se detiene, ¿no? ¿Okay? Y no se detiene porque ellos mismos tienen la culpa, ¿no? O sea, si tú dices que ofertas y no ofertas de verdad a quienes quieren comprar los dólares, esa brecha va a seguirse abriendo, ¿okay? O sea, tan sencillo como eso. O sea, y yo invito a los oyentes, métanse en su ¿cómo se llama? En su página web de su banco y traten de comprar dólares para ver si pueden, ¿no? Te van a decir que no hay disponibilidad, ¿ok? No importa el precio que sea, no hay disponibilidad, ¿ok? Por lo cual, esa es una de las cosas que alimenta esa brecha. La incertidumbre. tendrían que vender a precio oficial, ¿o no? Claro, ellos venden a precio oficial. Entonces allí no hay, porque allí lo que hay es una escasez. O Claro, sea, hay un mercado informal brutal que se mueve a precio, digamos, diferente al oficial, mercado paralelo, y ese está probablemente mejor surtido que los que van a ir, los que quieren cambiar bolívares por dólares a precio oficial. Que eso no, o sea, a mí lo que me sorprende es que la gente tenga expectativa de que eso pueda hacer, de que de que puedan disponer de esa posibilidad, porque no, o sea, nosotros tenemos por lo menos, no sé, desde el año 83 con controles de cambio, ¿no? no, Y o sea, si vamos para allá mucho más atrás, ¿no? Pero han habido ventanas de libertad cambiaria, ¿no? De hecho, del 89 al 94 hubo una, del 96 hasta el 2003 hubo otra, ¿ok? Pero desde el 2003 estamos en control de cambio. claro, y Ahora, recuerdo a Aristóbulo que decía que ellos no podían liberar el tipo de cambio porque era un problema político. lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? O sea, antes de julio, ¿ok? Este, tú podías conseguir dólares a, a tipo de cambio oficial en la banca. A partir de julio para acá es imposible, ¿no? O sea, tú tratas de meterte en la página y no consigues, ¿no? Ningún banco te ofrece dólares, pues. El ¿Okay? gobierno intentó una burbuja preelectoral que por lo visto no le sirvió de nada. Claro, y no le sirvió de nada. ¿Okay? Pero bueno, ese es uno de los problemas que se está presentando en este momento, ¿no? Como bien dices tú, ayer, bueno, ayer no, el miércoles se presentó el presupuesto en, en, en el Parlamento. Es curioso, hacía tiempo que no ocurría una cosa de esta. La ministra Delcy Rodríguez fue al Parlamento y leyó las dos hojas que hoy en día circulan por ahí, ¿okay?, que son el presupuesto. Ok, antes el presupuesto eran 200, 300, 500 páginas El de una bodega es más grande. de un documento que tenía un montón de detalles numéricos, ¿okay? Y como dices tú, quizá lo más importante eran las premisas, ¿okay? ¿Por qué? Porque aquí vamos a jugar el juego del infante terrible, ¿no? Claro, en la premisa
te decían cuál era el tipo de cambio promedio del presupuesto, ¿no? Y por supuesto, el tipo de cambio promedio era mucho más alto que tu tipo de cambio de hoy. Entonces tú por ahí sabías más o menos hasta dónde iba a llegar el gobierno. Pues. O sea, el objetivo del gobierno es llegar a mantener un promedio de tanto. ¿Okay? Y fíjate, yo le muestro a los alumnos una gráfica en clase siempre, en la cual el tipo de cambio oficial, ¿okay? Bueno, el tipo de cambio del mercado, ¿okay? Cuando tenemos control de cambio es el oficial. El tipo de cambio del mercado era exactamente el tipo de cambio del presupuesto. O sea que el Banco Central, muy autónomo él toda la vida, ¿okay? Hacía lo imposible para que la premisa del presupuesto se cumpliera. Hay muy pocas distorsiones, ¿no? El año 2001 es uno, ¿ok? Y yo siempre le digo a los alumnos que en el año 2001 ocurrió eso porque se presupuestó mal el promedio y se dieron cuenta en enero, ¿no? Entonces ellos hicieron una maxi devaluación en enero del 2001, ¿ok? Que escandalizó a todo el mundo, ¿ok? Y siempre, como siempre, ¿ok? Le echan la culpa a los especuladores porque como los especuladores son una cosa que no existe, que es un vaho ahí que uno no sabe quién es ni qué hace. ¿Okay? Entonces, bueno, es un buen personaje para el cual echarle la culpa, como a los comerciantes. Pero cuando suben los precios, la culpa es de los comerciantes. ¿Okay? Pero bueno, entonces se presenta el presupuesto, ¿okay? Y eh, como decimos, no hay premisas, ¿no? Por lo cual uno no sabe de verdad en base a qué parámetros macroeconómicos se están planteando las cifras de ese presupuesto. ¿Okay? La otra cosa que es muy interesante es que el presupuesto es por el equivalente al tipo de cambio de hoy de 22.000 millones de dólares. ¿Okay? Lo cual es una cifra baja, ¿okay? O sea, no es una cifra muy alta. ¿Okay? Y entonces ahí yo ya el día de ayer oí a otro economista quejándose y diciendo que eso era perjudicial porque eso no ayudaba al crecimiento económico. ¿Okay? Yo, yo tengo la impresión de que eso no es malo. ¿Okay? Más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, yo siempre he insistido mucho en el programa nuestro que el tamaño del presupuesto venezolano es demasiado elevado porque el gasto público es excesivamente elevado. O sea, nuestro gasto público siempre está oscilando entre 25 y 35% del Producto Interno Bruto. ¿Okay? Eso fue lo que históricamente hemos gastado en Venezuela. ¿Okay? Y si buscamos esa cifra para los Estados Unidos, en los Estados Unidos se gasta entre 14 y 16%, ¿no? O sea que nosotros gastamos el doble de lo que gasta Estados Unidos, por lo cual eso da la impresión de que el tamaño de nuestro gobierno es el doble del tamaño del gobierno de los Estados Unidos en términos relativos, ¿no? Y proporcional. claro, en términos relativos, pues, o sea, si yo me estoy comparando con el Producto Interno Bruto, ¿okay? Resulta que en Estados Unidos la importancia del gobierno es la mitad de la nuestra, ¿no? ¿Okay? Y ese es el gobierno más grande del planeta, ¿no? ¿Okay? Y el más importante, ¿no? Y el que probablemente tendríamos que estar copiando, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer es tratar de copiar ese modelo, o sea, tratar de bajar el gasto público, ¿okay? 22.000 millones de dólares, está todavía por encima de un 14% de gasto con respecto al PIB, ¿okay? Por lo cual todavía hay tela que cortar ahí, ¿okay? O sea, hay mucho que se debe recortar. ¿Okay? El, Imagínese, profesor, que el presupuesto de Panamá, que tiene cuatro, casi menos de 5 millones de personas, es de 30.690 millones de dólares. El claro, de nosotros es 22,6. No tengo claro cuál es el porcentaje del PIB, que debe ser inmenso en el caso de Panamá. Este, pero lo que sí está claro es que nosotros, y usted lo ha dicho muchísimas veces, tenemos un estado ruinoso, obeso y muy ineficiente. Muy ineficiente. O sea, no hay que mostrar. Hicimos referencia a la iniciativa privada. Esa no necesariamente vive del presupuesto. Pero cuando uno se va al sector público, la verdad es que si se hiciera una encuesta seria,
hay mucha insatisfacción, o sea, la gente no se siente segura, la gente no se siente con cobertura de salud, la gente no tiene el, escuelas de calidad, no siente, las universidades están devastadas, eh, y para colmo las empresas públicas son cajas negras que nadie sabe ni siquiera, digamos, cuál es su condición actual. Y la Sí, empresa petrolera explota cada cierto tiempo algo y nadie da una explicación, sino que alrededor de eso, que se parecen accidentes industriales, de seguridad industrial, se monta una narrativa política, bueno, que pocos le prestan atención porque no son creíbles, ¿no? y bueno, y otra cosa muy interesante, ¿ok? Y que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo tú, es que ese presupuesto está contabilizado con los sueldos tan bajos que tiene la administración pública, ¿ok? Lo cual quiere decir que en cualquier momento en el cual se haga un ajuste, ¿ok? El presupuesto va a cambiar radicalmente, ¿ok? Y lo que se presentó no es, ¿ok? Lo que se va a ejecutar, ¿no? Y eso es lo que consecuentemente ha ocurrido en Venezuela siempre. O sea, siempre se dicen una cifra en el presupuesto y lo ejecutado es completamente distinto a lo que se planeó inicialmente. Entonces, cuál es la idea del presupuesto? No sé. ¿Okay? O sea, ahí ya el presupuesto empieza por funcionar mal. ¿Okay? Y los demonios sueltos de los créditos adicionales, ¿no? Y Cuando bueno, había presupuesto, de verdad, de ese de muchas páginas, entonces cada cierto tiempo iba el ministro del ramo a solicitar la aprobación de un crédito adicional que no era sino una modificación presupuestaria hacia arriba o una reasignación de recursos de un lugar a otro, ¿no? claro. Bueno, es que ese siempre ha sido el drama venezolano, ¿no? O sea, la mala gestión pública, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, la otra cosa es que ya que el gasto público es más bajo, ¿ok? Y aquí es donde viene la verdadera puntilla de esta corrida, ¿ok? Es que si el gasto público es bajo, entonces vamos a bajar los impuestos, pues, ¿ok? Porque lo que sí generaría crecimiento económico en este país es la disminución de la presión fiscal. O sea, si tú le estás, si tú estás fiscalizando a la gente, ¿okay? Para cobrarle más del 50% de sus ingresos, ¿okay? Que eso es lo que está pasando en este país, ¿okay? Porque si sumamos IVA, si sumamos el impuesto a las grandes transacciones financieras, si sumamos el impuesto al patrimonio, si sumamos el impuesto a los activos, si sumamos el impuesto a, sobre la renta, ¿okay? Y si sumamos además de eso los impuestos municipales, ¿okay? Que ya los municipios se están quejando de que es muy poquito y están ahorcando los comercios, ¿okay? Entonces, bueno, ¿quién se va a formalizar en este país? Pues, aquí la, 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 ¿cómo se llama? La estructura más sensata de organización empresarial es ser una empresa informal. ¿Okay? Sí, Porque, y montada en la nube, digamos, de estas digitales. ¿Sabes qué? claro, Les voy a comentar una experiencia que tuve. Hace poco fui al centro comercial Galerías de Prados del Este, que siempre fue un centro comercial, digamos, de urbanización, pues no es el Gran Mall, nunca fue el Gran Mall, me imagino que cuando se construyó era otra ciudad, otro país. Bueno, profesor, ahí hay un supermercado Plaza que funciona muy bien, una ferretería, dos o tres restaurantes que están, digamos, laterales al supermercado, muy mal colocados porque nadie los ve, o sea, están a espaldas de la entrada, pero allí sobreviven. Y poco más, un autolavado, pero tres pisos totalmente vacíos, algunas peluquerías, pero lo que quiero referirle es lleno de esas tiendas que no me simpatizan de compro oro, compro relojes, compro prendas, pero lleno. O sea, estas tiendas son las tiendas de los quebrados. O sea, algo así, mira, lo que me queda es esta cadena, ¿cuánto me das por ella? Para poder sobrevivir, ¿no? Pero lleno. Entonces, uno nota, wow, se está montando el mercado
de la devastación de la clase media de muchas maneras. Y también, digamos, de la circunstancia ilegal. Claro, y por eso, No, no le oigo, profesor. claro, Creo que está desconectado. es No le oí. que pues, no estoy desconectado, lo que pasa es que creo que tengo problemas de señal en este momento. Sí, no, por eso, por eso. Vamos a ver si logro, No, lo que le pido es que vuelva a repetir la idea porque creo que tengo problemas de señal en este momento. su comentario. Bueno, estamos experimentando algunos problemas de señal. El profesor está transmitiendo desde la Universidad Católica que lamentablemente me han reportado que ha tenido 2 o 3 días con algunos problemas de estabilización de sus redes. Me lo comentó mi hijo que, que estudia allá y sucede que ayer no había red ni siquiera para pagar el estacionamiento. Probablemente estén ajustando, arreglando o dándole servicio a su red y espero que eso lo puedan resolver rápidamente. Bueno, mientras vuelve el profesor Laud, simplemente digamos que pongo de relieve el hecho que efectivamente a mí me parece que ese cambio en el paisaje de los comercios, de centros comerciales viejos, indica que lo único que queda en términos de la capacidad de transacción es el que llega a la gente, vende su anillo, vende su reloj, si es valioso, vende su cadena y con eso, digamos, trata de pasar el temporal. No es casual que la inmensa población de empleados públicos, de profesores universitarios incluidos, ganen tan poco que estén casi que en condición de indigencia. Y esto genera un conjunto de efectos perversos. Uno no puede el pretender que sea una buena policía aquella a la que tú le pagas 600 bolívares. 700, 800, 1000, 1500 bolívares. O sea, lo que sea que les pagues en el marco de ese presupuesto es, por supuesto, insignificante, insignificante. Y entonces, claro, la vieja cultura que viene de tiempos muy anteriores, de que el empleo público tiene que redondearse, utilizando indebidamente su poder y su influencia, desde sacar un documento en una vieja jefatura civil hasta de tener un vehículo para pedirle los papeles, se lucran de un sistema que a todos nos hace imperfectos, pero que ellos exigen perfección absoluta. Entonces, bueno, allí tenemos un problemón, hay un conjunto de efectos perversos, pero también hay un paisaje, una circunstancia que a todos debe preocupar. Mientras vuelve el profesor Laud, hago repaso sobre lo que se está diciendo del presupuesto. Ayer el profesor Puente, que es economista, advertía sobre la falta de transparencia en el presupuesto de Venezuela. Bueno, efectivamente, 2 páginas no es un presupuesto, vamos a estar claros. Seguimos con la incertidumbre de qué van a gastar y cómo lo van a gastar. Y la pregunta del profesor Laud es una pregunta muy acertada. ¿Por qué están haciendo esto? Y yo creo que ellos están haciendo esto, o sea, cumpliendo aparentemente con el deber de entregar un presupuesto, porque ellos están asfaltando la ruta hacia la relegitimación forzada del gobierno o del régimen con vistas al 10 de enero. Entonces están cumpliendo la tarea. No, nosotros somos buenos, presentamos presupuestos, arreglamos las calles, ese tipo de cosas. Bueno, ya volvió el profesor Laud. Entonces, bueno, sí me interesa su comentario sobre la profusión de tiendas de compra de oro usado. Y bueno, fíjate, eso te dice a ti el, 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 la mala situación económica de los venezolanos en general, ¿no? Porque ¿quién tiene oro? El que en algún momento sus familiares le regalaron oro o pudieron comprar oro en el pasado y que hoy no tienen ingresos, ¿ok? Y entonces están tratando de vender
las joyas de la abuela, ¿ok? Para poder subsistir, ¿no? ¿Ok? Y eso, por supuesto, le da cabida a ese tipo de actividad, pues, ¿ok? Que siempre ha existido, ¿no? Eso siempre ha existido en todas las sociedades, pero eso no es la norma, ¿no? Entonces, tú te podrías encontrar con una tienda que haga eso en el centro, ¿ok? Con una tienda en algún lugar, ¿ok? Y que todo el mundo sabe que esa tienda se dedica a ese negocio que, que, que generalmente está asociado al préstamo, ¿no? Porque lo que hace mucha gente es entregar las joyas en garantía para un préstamo, les entregan dinero, ¿ok? Y bueno, si la persona logra, ¿ok?, rehacerse en el periodo en el cual se le otorga ese préstamo, paga el monto de dinero que entregó, ¿ok? Perdón, que le entregaron, y además de eso cancela los intereses, entonces le devuelven su prenda, ¿no? ¿Ok? Que era una actividad que normalmente se hacía en este país en los años 40, 50, cuando la situación económica no era lo que fue en los 70, 80 y 90, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el asunto es, lo que escandaliza es que haya una gran cantidad de negocios que hagan eso, ¿no? ¿Ok? Que es lo que lo que da la señal de que la economía del país no está bien. Así es. Está bien. Recu- Yo, Le comento, profesor, que en México las casas de empeño todavía existen y el mercado, digamos, de compra de prendas por remate es un mercado absolutamente legítimo que utiliza mucha gente. Bueno, es que México es inmenso, ¿no? Estoy hablando que utiliza mucha gente en algunos estados, ¿no? Ahí, digamos, se lo dejamos como dato. Esto es compra de oro. No sé si funciona como casa de empeño, y lo que muestra es precisamente esta tendencia, pues, al empobrecimiento, al envejecimiento de la circunstancia económica del país. Entonces, claro, uno tiene que ver a este país con muchísimas miradas, todas complementarias. O sea, por un lado, sectores dinámicos y modernos de la economía, por otro lado, digamos, esta expresión del comercio que compra oro a las familias empobrecidas, pero porque así son las sociedades. Ahora, lo que nosotros debemos preguntarnos es hacia dónde va el vector fuerza. Sí les tengo que decir que Venezuela, casi como el resto de los países de América Latina, es altamente consumidor de teléfonos inteligentes de gama baja y media. En otros países, por ejemplo, el que no tiene un teléfono de gama alta no se siente bien ni se siente cómodo, y el estándar es los iPhone, etcétera, ¿no? En el caso venezolano no es así por razones de ingresos, pero hay un mercado profuso de marcas alternativas, y lo que quiero decir es que uno podría preguntarse la situación de familias en donde comparten un solo teléfono o comparten entre todos una sola computadora para hacer los deberes y cómo eso se lo pueden turnar, etcétera, pero eso existe, sí, y hay familias, por supuesto, en donde el acceso a la tecnología está muy, pero muy lejano de cualquier posibilidad. Bueno, nosotros seguimos comentando mientras tanto, ¿no? Hace 2 días en la Asamblea Nacional, en la sesión, Luis Eduardo Martínez propuso ajustar el presupuesto 2025 para aumentar las asignaciones para los pagos de personal, educación y salud, así como estados y municipios. Decía el diputado Martínez, es necesario mejorar los sueldos, salarios, utilidades, bonificaciones de los más de 5 millones de trabajadores del sector público y aumentar las asignaciones para los sectores educativos y salud. Y la verdad, lo que les quiero decir al respecto es que lo que no tiene sentido es mantener una nómina de personal eh, de 5 millones de empleados públicos, porque esa nómina nosotros no la podemos financiar. Hace falta una reingeniería del Estado y no hay que temerle al enanismo del Estado. Yo creo que hay grandes consensos, por lo menos sobre preguntarnos por qué debemos tener nosotros 500 o más empresas públicas, desde una planta procesadora de plátanos que se llama Argelia Laya hasta las siderúrgicas. ¿Por qué debemos tenerlas?
¿Por qué el Estado venezolano debe tener supermercados? ¿Por qué debe tener cementeras? ¿Por qué debe tener centrales azucareras? ¿Por qué debe manejar el ferry? Imagínense ustedes de Puerto La Cruz a, a Margarita. O sea, ¿por qué hay un monopolio de servicios eléctricos que a todos nos tiene atormentados? ¿Por qué se desgasta el Estado venezolano en esta, en mantener la empresa de telecomunicaciones que no da la talla, o sea, que no tiene cualidades para competir, no tiene cómo, porque no hay recursos? Entonces, la pregunta no es como la plantea, o la solución no es como la plantea el diputado Luis Eduardo Martínez, que propuso ajustar el presupuesto para aumentar salarios, sino una reingeniería en donde nos preguntemos seriamente por qué el Estado venezolano tiene 5 millones de empleados públicos. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué los tiene? O sea, y por qué, digamos, en Venezuela hemos llegado a una circunstancia en la que un empleado público no gana? Ay, yo lo he dicho varias veces, pero lo comento ahorita que ya volvió el profesor Laud. En el momento, digamos, culminante del principio de la debacle de la Unión Soviética, había un dicho que yo lo leí en los 90 y decía, wow, qué circunstancia tan trágica, porque el dicho era común, era un chiste soviético. El Estado dice que hace como si nos paga y nosotros hacemos como si trabajamos. O sea, terminan los socialismos siempre así. Ellos, o sea, porque, ¿qué significa que hace como si nos paga? Bueno, te deposita 130 bolívares a ti que eres jubilado. El régimen hace como si te asiste como jubilado y tú te comportas como que si eres jubilado. O el gobierno hace como si te paga el salario en una jefatura, en una notaría, en un cuartel de policía, y tú haces como si trabajas, pero la verdad es que todo eso está colapsado. ¿Dónde se ha visto eso esplendorosamente? En la educación. El gobierno hace como que si tiene maestros a los que les paga, y los maestros hacen como si ellos trabajaran 2 veces a la semana, cuando mucho, porque es que no pueden más, porque no tienen cómo movilizarse siquiera. Entonces estaba comentando lo que decía Luis Eduardo Martínez, profesor. Se acaba de ir de nuevo el Ok. profesor. No, no, yo no me he ido, apagué la cámara porque creo que la Bueno, cámara apague la también está. cámara para poder de verdad estar en comunicación. Eso es, yo la apagué porque creo que la cámara está complicando la señal mía también, ¿no? Pero bueno, un poco tomando el tema de lo que estás diciendo tú, pues, o sea, eso es lo que viene ocurriendo, ¿no? O sea, por esas razones por las que los profesores universitarios hacen como que trabajan, ¿no? ¿Ok? Dan sus horas de clase y después se desaparecen y se van a hacer otro tipo de actividad, ¿no? Entre ellas, quizá la buhonería, quizá el prestar algún servicio en algún lado, ¿okay? Con la intención de redondearse el dinero para poderse mantener, ¿no? ¿Okay? Que ese es el gran problema venezolano, ¿no? Y de hecho, y es también lo que pasa con la policía, porque tú dices que los policías están muy mal pagados, ¿okay? Y cada vez que nosotros vemos en la autopista policías parados, ¿okay? Ese policía que está parado está tratando de cazar a alguien que no tenga el cinturón de seguridad puesto o alguien que este, haga alguna imprudencia cambiándose de canal para detenerlo, ¿okay? Y luego de detenerlo, tratar de extorsionarlo, ¿no? ¿Okay? Esa es la razón de eso, pues, porque como no le están pagando, ¿okay? Entonces él está haciendo como que trabaja, ¿okay? Está fungiendo como si de verdad estuviese haciendo su labor, pero en realidad lo que está haciendo es redondeando su sueldo, ¿no? ¿Okay? Y él lo resuelve de esta manera. Mire, yo no tengo cómo ponerle una boleta, no tengo papel para hacerle la boleta, pero entonces, pero usted cometió una infracción, ¿no? Y como eso le va a costar tanto, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a castigarlo dándole, o sea, eh, pidiéndole tanto, ¿okay? Para que yo lo deje tranquilo. Entonces tú terminas siendo como una suerte de secuestrado por el policía, ¿okay? Hasta que pagas el rescate ese de entregarle el dinero que él necesita para resolver sus problemas personales, ¿no? ¿Okay? Esa es una cosa que hay que pensarla, ¿no?
Y bueno, y hay que pensar muy bien si es necesario que el gobierno sea el dueño de tantas empresas como dices tú, ¿ok? Y termine pagándole muy mal, ¿ok? A las personas que sí efectivamente deberían formar parte de la nómina del Estado, ¿no? ¿Ok? La otra cosa bien preocupante, ¿ok? Y eso lo digo para que los oyentes estén muy alertas, ¿ok? Es que todo el gasto que el gobierno hace en empresas públicas no se presupuesta en el presupuesto público. El presupuesto público es un presupuesto que involucra el, el, el gobierno central, los gobiernos regionales, ¿okay? Y por supuesto, ahí no está incluido el gasto de las empresas que fueron expropiadas, el gasto de las empresas que toda la vida han sido también del Estado. Por ejemplo, ahí no está la electricidad, ¿okay? Ahí no está la telefónica, ¿okay? Ahí no están las cementeras, ¿okay? Nada de eso está ahí, ¿okay? Por lo cual, si nosotros añadimos al gasto público que se presupuesta en el presupuesto y que después se gasta y que se convierte en gasto efectivo, que es el que sale en los reportes del Banco Central cuando el Banco Central le da la gana de informar, ese gasto no incluye, ¿okay? Todo el gasto que se hace para mantener todas estas empresas que no están funcionando, ¿no? Y yo quiero llamar mucho la atención de esto, ¿no? O sea, en el año 53, ¿okay? Pérez Jiménez crea Sidor, ¿okay? Y él se empeña en que Sidor sea una empresa pública, ¿okay? Y desde ese momento, Sidor nunca fue eficiente, ¿okay? ¿no? O sea, aquí hay mucha gente que habla maravillas del gobierno de Pérez Jiménez, y el gobierno de Pérez Jiménez fundó una empresa que nunca fue eficiente, que siempre perdió plata, ¿okay? Esa empresa nunca estuvo en el presupuesto, ¿okay? Y esa empresa generó dinero en este país únicamente en el momento en que se privatizó, ¿okay? Y no se privatizó totalmente, sino que se le entregó la gestión, ¿okay? A empresas extranjeras que comenzaron a explotar el hierro, el acero, ¿okay? Y hicieron a esa empresa rentable. Comenzó a trabajar 24 horas, que es como debe trabajar una siderúrgica, ¿okay? Y comenzó a producir ese acero, y ese acero sirvió de materia prima para algunas cosas que se producían en Venezuela y sirvió para exportar acero de Venezuela, porque el acero de Venezuela es de excelente calidad. El gobierno del comandante Chávez la renacionalizó porque él quería volver a tener el control sobre esa empresa, ¿okay? Y desde que él la renacionalizó, ¿okay? Esa empresa volvió a generar pérdidas. Hoy en día no produce ni una tonelada, no, ni un kilo de acero, ¿okay? Y nos cuesta a nosotros en empleados que están detenidos, que no hacen nada, ¿okay? Y que el gobierno, por supuesto, hace que les paga, como dices tú, porque en realidad sus sueldos no son sueldos eh, este, para poderse subsistir, ¿okay? Y tienen que hacer otras cosas, ¿okay? Para redondear su sueldo. Entonces, ¿cómo está mejor un país? Un país está mejor cuando las empresas que tienen que ser privadas son privadas, ¿okay? Y son gestionadas de una manera privada y buscan su propio beneficio, ¿okay? Que es lo importante en una empresa, y eso no lo puede hacer el gobierno. El gobierno no está para generar ganancias, ¿okay? El gobierno está para contribuir al desarrollo nacional con algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, el servicio más importante que presta el gobierno es el servicio de la seguridad personal y de la seguridad patrimonial. O sea, evitar que a mí me roben, evitar que a mí me dañen, ¿okay? Ese es el servicio fundamental que presta el gobierno, ¿okay? El resto puede ser perfectamente privado. Yo sé que eso escandaliza en Venezuela, porque en Venezuela siempre se cree que el gobierno tiene que dar educación gratuita, ¿okay? Pero la educación gratuita no es gratuita. Eso nos cuesta a todos los que pagamos impuestos, ¿okay? Y, y es preferible pagar menos impuestos, ¿okay? Y las personas que no tienen que educar a sus hijos, porque no tienen hijos, ¿okay? No estarían obligadas a pagar la educación de un chico que no es suyo, ¿ok? Que todo el mundo gane más, se pague menos impuestos, y que
y que la educación tenga algún precio. ¿Okay? No estoy diciendo que ese precio cubra los costos, porque probablemente el gobierno debe apoyar a las universidades que son públicas y debe ayudar también medianamente a los liceos que son públicos, pero todas las personas deberían pagar por la educación que reciben, porque eso no es un servicio gratuito. Si yo pretendo que eso sea un servicio gratuito, yo estoy condenándome a que mis hijos sean educados por un cualquiera. ¿Okay? Y esa no es la idea. La idea es que el señor que le esté dando clase a mis hijos, la señora que le esté dando clase a mis hijos, sea una persona que lo instruya efectivamente. ¿Okay? Y aquí hay que traer las frases de el sabio Alberdi de Argentina. La familia es para educar y el colegio o la educación es para instruir. Y instruir es muy distinto a educar. Hoy en día, a mí me pasa en la universidad, nosotros recibimos chicos que no están educados. No es que no están instruidos, no están educados. Entran en un ascensor, dicen cualquier cantidad de groserías, ¿okay? Se faltan el respeto entre ellos, ¿okay? Faltan el respeto a los oídos de las personas que estamos oyendo las barbaridades que dicen esos chicos en el ascensor como si eso fuera una cosa graciosa. ¿Okay? Eso significa que ese chico no está educado. Y en Venezuela hace falta mucha educación, hace falta que los padres le enseñemos a los hijos cómo se comporta uno en sociedad. Nos falta que nosotros le enseñemos a nuestros hijos cómo uno debe respetar a sus profesores. ¿Okay? Y, no, y por supuesto, hace falta que los profesores estén muy bien pagados y estén muy bien seleccionados, ¿okay? Muy bien instruidos ellos para que ellos puedan instruir a los alumnos. ¿Por qué? Porque tampoco es buena idea, ¿okay? Que nosotros contratemos a cualquier persona para que enseñe, porque enseñar no es, no es un oficio cualquiera. ¿Okay? Es más, si yo en mi casa quiero meter a una señora de servicio que me respete, ¿okay? No meto a cualquier persona en mi casa. ¿No? Y peor debe ser en el caso de un maestro. Pues yo no le voy a entregar mi hijo a una persona que no le va a enseñar buenas maneras, que probablemente va a abusar de mi hijo. ¿Okay? Esa no es la idea. La idea es que nosotros tengamos una sociedad mejor. Y la sociedad mejor comienza también desde la casa. ¿Okay? Y eso siempre ha sido comentario mío en casa con los chicos. Yo les he dicho a ellos, lo más importante es que usted aprenda a respetar y aprenda a comportarse en sociedad. En la escuela usted va a aprender elementos para poderse defender en la vida, ¿okay? Que son la instrucción, no es la educación. ¿Okay? Y entonces esa es una de las cosas que tenemos que entender. Uno de los grandes males que tiene nuestra sociedad es que nuestras familias no están funcionando tampoco de la manera que deben funcionar. Así como el gobierno no funciona de una manera este, óptima por estarse dedicando a labores empresariales que no son las labores del gobierno, ¿okay? O por estarse dedicando al mero hecho de mantenerse en el poder, que tampoco es la función del gobierno. El gobierno, todos los gobiernos son temporales, ¿no? O sea, yo soy elegido por un periodo y cuando termine ese periodo, yo me tengo que ir. ¿Okay? Y esa es una cosa que nosotros tenemos que internalizar y lo tenemos que internalizar en la casa, porque si nosotros no lo entendemos, ¿okay? Nosotros permitimos toda la serie de abusos que se han permitido en este país desde que yo tengo memoria. O sea, no estamos hablando de que eso es una cosa que ocurrió el año pasado o que ocurrió en julio de este año. Es una cosa que viene ocurriendo persistentemente desde hace mucho tiempo. O sea, aquí el sector privado no se ha dado su puesto, ¿okay? Porque es servil ante el sector público, porque el sector público tiene un instrumento que, por el cual nos tiene a todos condenados, que es el que él maneja la riqueza petrolera y él es el que la distribuye. ¿Okay? Y esa también es la razón por la cual el gobierno no debe ser el que administra la riqueza petrolera. Eso es un negocio privado y el gobierno le tiene que pagar impuestos por ese negocio.
pero el gobierno no debe administrar los recursos de ese negocio. Ese negocio tiene que ser administrado por un sector privado. Eso hay que entenderlo bien. Uno de los graves errores que se cometió en Venezuela y se cometió en la democracia fue el haber nacionalizado el petróleo. Y vuelvo a insistir, los gobiernos no están ahí para hacer la función de empresario. La función de empresario es de los empresarios, de señores del sector privado que también tienen que ser totalmente independientes del gobierno. Yo no puedo pretender que el gobierno me esté dando a mí aranceles, que me esté dando a mí beneficios, que me esté dando a mí monopolios. ¿Okay? Esa no es tampoco la función del gobierno. La función del gobierno es fiscalizar mi actividad dentro de las normas. No inventar normas a cada rato para sacarme dinero. ¿Okay? Porque las empresas privadas tampoco son, como decía Churchill, pues, o sea, no es la vaca lechera a la cual yo voy a ordeñar, es el percherón que arrastra una carreta en una subida. ¿Okay? Ese percherón hay que alimentarlo, hay que darle las ventajas para que siga funcionando. Eso es una empresa privada, no es una vaca lechera. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que internalizar los venezolanos para entender con efectividad cuál es la función de nosotros dentro de la sociedad, del gobierno dentro de la sociedad, de las empresas dentro de la sociedad. ¿Ok? O sea, si hay una cosa que hace falta en Venezuela es claridad, ¿okay? Que no la hay. ¿Okay? Eso es lo que hace falta en Venezuela. Ahora, profesor, increíble porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Mire esto, cuando uno divide 906.000 millones de no sé cuántos de bolívares y en boca de la presidenta Delcy Rodríguez dice que eso es 22.000 millones de dólares, ellos están pactando un tipo de cambio de 40 y sucede que hasta hoy el tipo de cambio es 48. Qué raro, ¿no? Bueno, lo cual te dice que ese presupuesto fue calculado cuando el tipo de cambio probablemente eran 40 bolívares por dólar. ¿Okay? O sea que ya allí, bajo esa premisa, nada es cierto. Nada es cierto. ¿Okay? Es más, probablemente ellos dicen que es 22.000 millones de dólares para decir que el presupuesto es 11% más que el presupuesto del año anterior, que es lo que están diciendo. ¿Okay? Y probablemente si lo recalculamos bien, como debería ser, probablemente no hay crecimiento del presupuesto. Entonces, sencillamente el gobierno se queda flat. ¿Okay? Lo cual es muy mala noticia para los empleados públicos, porque eso quiere decir que no va a haber aumento de sueldo. Sí, no, es que, bueno, yo no le confiero demasiada. Dice, de ese monto, el 77,6% está destinado a la inversión social. Eso significa que no hay holguras en eso que ellos están diciendo, como para un aumento de salario, etcétera. Las regiones se quejan de que les van a disminuir las asignaciones. Total, no es un presupuesto que sea una buena noticia, ni siquiera en el boceto de las 2 páginas que presentaron. Claro. Pero volviendo a lo esencial, yo creo que la reflexión social debe ser esta. Y es una reflexión a la que deben ayudar todos, o sea, con la profundidad y la extensión que plantea el profesor Laud. O sea, pensar en términos de cuál es el deber y el marco de atribuciones de la familia, ¿ok? El por qué nosotros debemos repensar la educación. Y otra cosa, profesor, el por qué la educación pública, que es muy mala, es la más cara. O sea, si uno, por ejemplo, llega y piensa en el presupuesto de la universidad tal, si es pública es inmenso. Igual eso, digamos que no fluye. Cuando uno ve, por ejemplo, el presupuesto de una universidad bien manejada, católica, metropolitana, Monte Ávila, lo que sea, uno aprecia que el presupuesto es mucho más contenido, la calidad educativa es mucho mejor e incluso el pago de los profesores es un poquito más elevado, aunque yo creo que hay que repensar el modelo universitario porque no puede cargar sobre los hombros de los profesores mal pagados el hecho social de la educación, sino que eso hay que repensarlo. Pero sí, profesor, o sea,
El presupuesto del Ministerio de Educación debería dar para una educación no de primer mundo, sino de mejor aún. Y sucede que allí eso se diluye y por supuesto cuando uno pregunta a dónde van los recursos, entonces hay una nómina de obreros, de empleados, o sea, no asociados al tema que se llevan una buena tajada. Pero eso es lo que hay que pensar. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de Estado merecemos y podemos pagar. Y ese es el tipo de Estado por el cual debemos comenzar. Y creo que hay que repensar, como usted lo plantea también, los errores. Haber nacionalizado el Sidor, haber nacionalizado la empresa del acero, fue el principio de nuestro fin y lo estamos pagando. No solo porque eso generó ruina social, sino porque fue la puerta grande de la entrada al totalitarismo político. Porque un Estado tan fuerte se voltea y aplasta al individuo y aplasta los derechos de la gente, como efectivamente ahora bien lo sabemos. ¿Algo más que quiera decir, profesor? Ya estamos cerrando. Bueno, no, llamar la atención acerca de que cada quien tiene que poner, o sea, hacer su verdadera función en la sociedad, pues los empresarios cumplir con su verdadera función, las familias cumplir con la verdadera función y el gobierno volver a la verdadera función que tiene que tener el gobierno, que es proteger la vida y la propiedad de las personas. ¿Okay? Eso es. Así es. Y bueno, pregúntense si la vida y la propiedad de las personas está protegida en este momento a satisfacción de la gente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Daniel Labud, economista e historiador, profesor en la UCAP, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana. Hicimos un repaso de las últimas expectativas económicas y la mirada a la sociedad. Recuerden pasearse por patreon.com y apoyar a Víctor Maldonado C. Esto permite darle vigor a estas iniciativas. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por darle like al programa y por difundirlo. Todo ayuda. Y como dice el dicho castellano, un grano no hace granero, pero ayuda, compañero. Saludos a todos y nos vemos la próxima oportunidad.